En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído este Evangelio de cómo Dios quiere que practiquemos la misericordia, porque nos da este ejemplo de este rey que viene a ser finalmente Dios mismo, que perdonó a uno de sus siervos. En aquel tiempo se pagaba con una vida con la misma vida de trabajo de una persona. Si no tenía con qué pagar, tenía que pagar a veces con su vida, o sea, con su trabajo constante, y lo que era la esclavitud. En aquel tiempo se podía hacer eso. Y en ese momento que este deudor de este rey tenía una gran deuda con él, y habla de 10,000 talentos, que era una suma muy grande, muy grandísima. En aquella época era muchísimo. Entonces, como no tenía con qué pagarle al rey su deuda, pues el rey quería que vendieran todas sus propiedades de este señor, y que incluso lo vendieran a él y a su familia como siervos. Pero este señor se arrojó a los pies del rey pidiéndole misericordia, compasión, y este rey no solo le dijo: me vas a pagar después o te espero. No solo eso, sino que también le perdonó toda la deuda. Le dijo: estás libre, no me debes nada. Es un acto muy generoso de la parte de este rey con este siervo que le debía muchísimo dinero. Pero lo que es más decepcionante es que este siervo, al salir de ver a su rey y de salir de haberle perdonado esta gran deuda, él encontró un amigo que le debía una cantidad muchísimo inferior, que era muy poco si se compara con aquello. Y lo que hizo es agarrarlo del cuello y casi estrangularlo, y diciéndole: págame lo que me debes y ya. Y el otro decía: espérame un poquito, yo voy a arreglar este problema, ten paciencia. No, le dijo: tú vas a pagarme ya o te voy a poner en la cárcel. Y de hecho lo puso en la cárcel. Y los siervos, los servidores del rey que se dieron cuenta de esto, que en realidad hace referencia a los ángeles, ¿verdad?, que están viendo todo lo que hacemos. Entonces se entristecieron y fueron a contarle al rey: mira lo que hizo este señor, con el cual tú habías tenido tanta misericordia, y sin embargo él no tuvo misericordia de uno de sus compañeros por una cantidad muchísimo inferior. Y entonces el rey se indignó y dijo: ¿cómo es posible que este señor no sepa tener un poquito de compasión cuando yo tuve con él muchísima compasión? Y lo mandó a llamar y le dijo: siervo malo, no era normal que tú también tuvieras un poquito de compasión con tu compañero, con tu hermano, cuando yo tuve tanta compasión por ti. Y lo mandó a encerrar y lo entregó a los verdugos para que pagase toda la deuda. Entonces esto hace referencia a que Dios nos perdona muchísimo más de lo que nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo. A veces nuestro prójimo puede tener una deuda con nosotros, no solo una cuestión monetaria, puede ser también que nos hizo alguna ofensa o algún defecto que tenga nuestro prójimo. Debemos tenerle paciencia. No quiere decir que hay que aceptar el mal como tal, pero hay que saber perdonar a veces a nuestro prójimo. Porque lo que Dios nos ha perdonado son cosas que tienen un valor infinito. Porque ¿qué son esas cosas que tienen un valor infinito? Pues es la ofensa, los pecados que hemos hecho a Dios, que hemos hecho contra Dios,
y que tienen un castigo, deberían tener un castigo infinito, porque la ofensa se mide según la dignidad del ofendido, y como la dignidad de Dios es infinita, pues entonces es una deuda infinita que tenemos con Dios, es muchísimo más. Pero Dios generosamente, Dios nos perdona muy generosamente, ¿verdad? Por eso Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión, que es un sacramento que en cierta manera a veces nos podemos engañar, porque es tan fácil ir a decir los pecados y ya, se nos perdona. Pero eso se pagó a un precio pesado, un precio caro, con la sangre de Jesús, la sangre de Dios. Es los sufrimientos de Dios que fueron inmensos. Entonces tengamos cuidado de no desestimar el don que Dios nos hace, porque Dios nos lo da generosamente y fácilmente, y eso para nosotros puede ser engañoso, porque aquello que se da fácilmente no se estima. Alguien nos hace un regalo, nos da algo y nos lo da así generosamente, y como se nos hace tan fácil recibirlo, entonces pensamos que no tiene valor, o pensamos que no es importante porque nos lo dio fácilmente. Tengamos cuidado con eso, porque hay gente que a veces para hacer algo le ha costado trabajo, para él ha sido un sacrificio, pero nos quiere mostrar su benignidad porque nos lo da fácilmente. Pero nosotros debemos tener cuidado de no cegarnos y decir, entonces no es importante porque me lo dio fácilmente, entonces no importa, ¿no? O sea, si yo lo uso, si yo lo tiro, si yo lo desestimo, no importa, pero no es cierto. La mayor generosidad implica mayor reconocimiento de nuestra parte. Entonces, si Dios nos ha perdonado generosamente, nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo generosamente. Entonces, ¿cuáles son las deudas que a veces tiene nuestro prójimo? Pues mi prójimo me debe cierta cantidad de dinero, mi prójimo, no sé, tenemos algo que decir de él, o sea, puede ser. Entonces, si nuestro prójimo viene y me dice, discúlpame, voy a tratar de corregirme, ten paciencia conmigo, debemos ser también generosos. Entonces, no se trata de, como hoy se deforma, ¿verdad? Porque hoy la espiritualidad cristiana ha sido muy deformada en la iglesia moderna. Entonces, nos quieren hacer creer que perdonar al prójimo quiere decir reconocer que está bien su error, pero no es eso. Perdonar quiere decir simplemente, yo te perdono la deuda, pero no voy a por eso a decir que tú estás bien. Yo no voy a decir que yo quisiera ayudar a una persona que está mal, que está en el pecado, pero no por eso voy a decir que su pecado no es grave o que su pecado no es algo malo. No es eso lo que Dios nos pide, no es eso lo que la Iglesia nos pide. Debemos estar conscientes, por ejemplo, que el que yerra, pues justamente sí, yerra, y no vamos a decir que no es cierto, pero es a otro nivel que debemos perdonar, es a nivel de las consecuencias de su yerro, pues tal vez perdonarle la deuda o darle la oportunidad de corregirse, porque si esta persona no tiene la oportunidad de corregirse, pues entonces la estamos condenando desde el principio, a menos que esa persona no quiera corregirse, que no quiera reconocer su error. Es diferente, ¿verdad? Ahí podemos decir algo, podemos exigir, ¿verdad? Pero si esta persona muestra o tiene la oportunidad de corregirse, debemos ser generosos, como Jesús ha sido generoso con nosotros. Y ese espíritu de misericordia debería ser mucho más fácil porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. La bondad, la misericordia no es debilidad ni complicidad, y eso es lo que mucha gente hoy tiene dificultad de entender,
porque les han metido en la cabeza esas ideas en la sociedad moderna, la falsa caridad, la falsa misericordia. No se trata de eso. Nosotros tenemos misericordia porque queremos que el pecador se convierta, pero el pecador que no quiere convertirse, pues no podemos tener misericordia porque no quiere corregirse. En este caso era una persona que quería pagarle la deuda que le tenía, sí, pero no podía en ese momento. Entonces, a veces tenemos personas que quisieran ser buenas, pero están tan hundidas en sus defectos que necesitan tiempo, ¿verdad? Uno tiene una mala costumbre, y a veces una mala costumbre no se destruye así por arte de magia. Hay que luchar con ella y lleva tiempo. Entonces hay que darles a nuestro prójimo la oportunidad de corregirse, no decir enseguida ya todo, ¿verdad? Pero puede haber el caso de esas personas que no quieren corregirse, que dicen sí, pero no lo hacen y no lo van a hacer porque nunca lo han hecho y porque nunca han querido hacerlo. Entonces es diferente, ¿verdad? Es como un padre con su hijo que le dice no hagas esto. Entonces si él ve que el hijo hace esfuerzos y que ve que más o menos poco a poquito está superando su defecto, entonces tiene que ser paciente, tiene que ayudarlo. Eso es misericordia y está bien. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos nuestros defectos y a veces no entendemos nuestros defectos, no nos damos bien cuenta de... Entonces somos reconocidos con esa gente buena que nos tiene paciencia y dice, bueno, poco a poquito a lo mejor se va a dar cuenta que tiene este defecto. Y eso es espíritu cristiano, ¿verdad? Pero hay personas que tienen sus defectitos y no quieren salir de ellos, y no quieren superarlos. Entonces es cierto que a veces puede ser que el que funge la autoridad pues tenga que decir algo, y es así, es diferente, ¿verdad? Como este rey a momento dado a ese siervo malo sí lo castigó, pero antes le había dado la oportunidad y le había mostrado mucha generosidad. Entonces tengamos cuidado, esa inversión de las cosas que hoy se hace y que se toma la misericordia, la caridad como una complicidad con el error del que yerra o con sus pecados, y decir, yo respeto tu manera de ser, tú piensas, eres protestante, y tú sigues haciéndolo, es que tú lo haces, esa es tu voluntad, tu libertad, entonces haz lo que quieras. Y eso se toma como un espíritu de tolerancia, como dicen hoy, una misericordia, falsa misericordia, una falsa caridad, ¿verdad? Ciertamente con esos pecadores que yerran hay que tener paciencia y tener misericordia, pero no es complicidad. Hay que decirle, mira, eso hay algo que no está bien, pero hay una manera de decirlo, porque hay personas que lo dicen mal y provocan el rechazo enseguida, y una persona que ya está hundida en el error, que ya está hundida en el pecado, a veces no ve bien todo, por su ceguedad, por su misma culpa, si ustedes quieren, pero está hundida y está como cegada, está como ahogada en ese error. Entonces hay que darle la oportunidad poco a poquito de entender, y eso se puede lograr con paciencia. Entonces Dios, pero no tengamos ese sentido de decir, no, tú haz como tú quieras, como te parece, todo está bien, todos tenemos nuestra verdad, fulanito tiene su verdad, yo tengo mi verdad. No, hay una sola verdad, esa verdad es Dios, y no hay dos verdades. Mejor que digan, fulanito tiene su opinión, y fulanito tiene su opinión, pero ¿quién tiene razón? El que tiene la verdad, porque verdades nada más hay una. Si dos verdades son opuestas, pues una es verdad y otra no.
Es un absurdo expresarse de esa manera como hoy se hace. Fulanito tiene su verdad y menganito tiene su verdad y todos estamos pensando cosas absurdas, pero todos somos amigos, no pasa nada. Pues no es cierto, no puede ser. La amistad se funda sobre la verdad. ¿Cómo vamos a obrar juntos si yo pienso que Dios existe y fulanito piensa que Dios no existe? ¿Cómo vamos a hacer el bien si yo pienso que los 10 mandamientos están bien y menganito dice que no, que en el 6º podemos hacer excepciones? Entonces, pues eso es absurdo. Y en otros campos de la vida humana todos entendemos muy bien, pues, que si por ejemplo yo quiero hacer funcionar un coche, yo tengo que respetar las reglas de la mecánica. Pero si menganito dice, no, yo sobre esta regla de la mecánica pienso otra cosa. Bueno, pues tú tienes tu verdad. Bueno, entonces intenta ver si funciona el coche con tus reglas, con tu verdad. Pues no va a funcionar porque no respetas las reglas de la mecánica. Y en la cuestión de mecánica hay una sola verdad. Ahí sí lo entienden, ¿verdad? Ahí sí lo entienden. Y todas esas personas sí respetan las reglas de la mecánica, si no su coche no va a funcionar. Porque en las reglas de la moral no lo hacen igual. Bueno, ellos mismos viven en el absurdo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con gente que razona de esa manera? ¿Cómo vamos a poder razonar con ellos? Y de hecho, cuando uno no respeta la ley de Dios, hay muchos problemas, porque si yo no respeto bien la ley de Dios, las cosas no funcionan bien entre los hombres, entre nuestra vida humana. Incluso los pecados llevan su castigo. Por ejemplo, las personas que cometen pecados contra naturaleza en la vida sexual tienen enfermedades, tienen problemas incluso psicológicos, son personas extrañas, tienen hay un problema. ¿Por qué? Porque no están respetando la verdad, no están respetando la ley de Dios. Entonces no se puede, incluso en la vida moral, no se puede hacer lo que uno quiere. Una persona que no cree en Dios no respeta a su prójimo. ¿Por qué? Porque pues no hay infierno, no hay castigo. Pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Se trata de ser feliz en esta vida, porque ya que me muera, pues ya no va a haber nada. Entonces, ¿por qué voy a tener que respetar a mi prójimo? Por pura así nada más, o hay razones profundas, y si no las hay, pues entonces cada quien hace lo que quiere. Mentir, hoy se miente como una facilidad, y ya forma parte de una cierta cultura, una falsa cultura. Es una manera de vivir, una manera de actuar, y les parece muy normal. Sí, yo le mentí porque, pues sí, porque es normal, para que yo no perdiera dinero, porque no sé qué, y mienten todo el tiempo. Es como que si fuera algo normal. Pues no. Dios nos dice no mentirás. Hay un mandamiento que dice no mentirás, no robarás. Las personas que roban, cristianos católicos que roban y no se inquietan de decir hice un pecado, y no se inquietan en reparar el daño hecho, porque si yo robé en materia grave, esa es la doctrina católica, si yo robé una cantidad importante, no me puedo confesar, no puedo comulgar hasta que no haya restituido. Tengo que reparar el daño hecho. Y si no regreso ese dinero o eso que robé, no me puedo confesar. Y si me confieso y no quiero reparar eso, estoy haciendo un sacrilegio. Si yo hablé mal del prójimo y dije algo falso que dañó la reputación de mi prójimo, mientras no repare ese daño, es que hay que decir,
Si yo le dije a fulanito una mentira sobre tal persona, algo grave, no puedo ir a comulgar, no puedo ir a confesarme hasta que no haya reparado la reputación de mi prójimo. Y entonces no, si yo voy a confesarme o a comulgar así, hago un sacrilegio. Y eso no es por 1 año, por 2 años, es hasta que no lo haya hecho. Unos dicen, ya eso fue hace mucho tiempo, ya no voy a reparar ese daño. No, hay que repararlo. Entonces muchos así fácilmente hablan mal del prójimo y a veces dañan gravemente la reputación de una persona y están haciendo un pecado mortal y no pueden acceder a los sacramentos. Sí, ya no, yo le robé este dinero, pero ya no me dijo nada. Entonces, pues sí, la persona sabe que si le pide, de todos modos no se lo va a dar ese dinero, pues por eso no le pide nada. Pero no es que esté de acuerdo, a menos que de alguna manera le manifieste, bueno, te perdono el dinero. Pero mientras no le haya perdonado esa deuda, esta persona se permanece obligada a restituir, a reparar el mal hecho, ¿verdad? Me prestaron un objeto, se lo regresé a la persona deteriorado, descompuesto. Es un objeto valioso, por ejemplo, es un auto, yo tengo que restituir, si no estoy robando. Esta persona no me dijo nada. Pues sí, tal vez no dijo nada, porque de todos modos, aunque te lo diga, no lo vas a hacer. Así que, pues no tiene, él se quedó así, pero no es que esté de acuerdo. Entonces hay que restituir. Y hay mucha gente no tiene el sentido de la justicia. Yo hice un daño a alguien, tengo que repararlo. Sobre todo si es algo importante. Entonces, ciertamente, a menos que una persona de alguna manera me manifieste que no hay problema, que no necesito pagarle ese dinero, bueno, pues está bien. Pero mientras no se restituya, está uno en pecado mortal, ¿verdad? Entonces esa falta de preocupación por hacer las cosas bien, en ese sentido de la justicia, pues hoy pasa mucho, y mucha gente cree que yo robé en esto, en el negocio, en esto, y ya nunca se preocupan por reparar el daño hecho. Entonces tengamos presente que en las cosas de justicia pues tenemos que ser justos nosotros, con Dios y también con el prójimo. Y la justicia también se debe primero que todo a Dios, tener sentido de la justicia con Dios. No, Dios es muy bueno, Dios nos quiere mucho, entonces yo hago lo que quiero, como que si Dios, se puede uno burlar de Dios. No, hay que darle a Dios lo suyo, a Dios le pertenece todo y hay que darle a Dios lo suyo. No, Dios, ¿por qué permite que pase esto? ¿Por qué Dios no hace esto? Dios debería hacer esto. Entonces, primero que todo, el mal que hay en la tierra no viene de Dios, viene del pecado, viene de nuestros pecados. Dios no está obligado, cada vez que cometemos un error, de venir a reparar los platos rotos que son culpa nuestra. Y muchos males que, aunque nosotros no seamos culpables, pues vienen de nuestro prójimo, vienen de la sociedad, vienen del mundo, de este mundo que está descontrolado, porque no es así como Dios lo hizo. Dios lo hizo perfecto. El mundo no había desastres, no había calamidades como Dios lo hizo. Pero cuando el hombre se desconectó de Dios, comenzó a venir todos los males que hoy vemos. Hasta la naturaleza sufre los pecados de los hombres. No hay que decir, eso es por casualidad. No. La misma naturaleza se revela no porque Dios le dice, sino porque el hombre ha pecado. ¿Quién mantiene la naturaleza en orden?
para que no se haga el caos, son los ángeles. Los ángeles están, Dios ha enviado sus ángeles para cuidar el sol, para cuidar las estrellas, para cuidar cómo van los planetas que van dando vueltas alrededor del sol. Son los ángeles que están cuidando el orden del universo. Cuando los hombres hacen pecados, los ángeles son amigos de Dios, no son amigos del pecado. Entonces los ángeles se alejan, dicen, yo no quiero estar cerca de esta gente que está mal, está ofendiendo a Dios. Los ángeles se alejan y viene el caos. Por eso hay terremotos, por eso hay desórdenes en el mundo. Pero no es culpa de los ángeles, no es culpa de Dios. No hay que darle a Dios la culpa de nuestros pecados. Ciertamente Dios es tan poderoso que a veces permitiendo que pase eso, porque Él no lo quiere, pero a veces deja hacer, Él saca un bien del mal. Solo Dios puede hacer eso. Nosotros podemos sacar un bien del mal. Con trabajo sacamos bien de un bien. Pero Dios saca bien de un mal. Es algo milagroso. ¿Cómo Dios puede sacar bien de un mal? Pues sí, porque en las mismas penas que nosotros tenemos justamente, Dios saca bienes. Y así como sacó bien de la muerte de su Hijo en la cruz, así saca bien de nuestras penas, de nuestras dificultades, si nosotros sabemos sobrellevarlas con fe cristiana, ofreciéndolas a Dios, diciendo, Dios mío, te ofrezco esto, pero expiación ¿de qué? De mis pecados, de los pecados de los demás. Entonces, Dios nos da la oportunidad de sacar un bien de un mal. Así que no hay que decir, ciertamente el sufrimiento de los malos es inútil para la otra vida, no les sirve de nada. Pero el sufrimiento de los buenos tiene una recompensa en la otra vida, y una recompensa muy grande. Pero hay que sufrir como buenos, no como malos, porque hay gente buena que sufre como si fuera mala y están haciéndole reproches a Dios, porque Dios deja esto, porque Dios esto, porque Dios no hace lo que yo quiero. ¡Qué pretensión! Entonces, no. Entonces, así también pasa que nosotros queremos hacer la religión a nuestro molde, a nuestro gusto. Entonces no queremos someternos a la ley de Dios y a la ley de la iglesia. La iglesia tiene leyes y esas leyes obligan bajo pecado. Estamos muy acostumbrados a decir, sí, los 10 mandamientos, sí, hay que evitarlo de hacer esos pecados. Pero hay también los preceptos de la iglesia, y casi nadie piensa en los preceptos de la iglesia, que son también obligatorios, no son consejos. Hay cosas que son consejos. Dios aconseja practicar, por ejemplo, la pobreza, Dios aconseja, pero no obligan bajo pecado. Pero hay leyes que obligan bajo pecado, y los preceptos de la iglesia que están en nuestro catecismo nos obligan bajo pecado. Oír misa el domingo. Ya los niños que comienzan a tener uso de razón, que ya tienen uso de razón, tienen obligación de ir a misa el domingo, bajo pecado grave. Pero cuando los niños, son generalmente ese pecado recae sobre sus papás. Entonces tienen que ir a misa los niños desde que tienen uso de razón. Veamos los preceptos de la iglesia. La limosna no es un favor que uno hace al Padre, decir yo le hago un favor de darle dinero para que se ayude. No es un favor, es una obra en justicia, es un deber. Ahora que cada quien vea según sus posibilidades, hay personas que no pueden o que pueden menos, cada quien según sus posibilidades, pero la limosna no es un favor que le hacen a la iglesia, es un precepto de la iglesia, es una ley. Entonces, ciertamente hay cosas que pueden ser de más, pero por ejemplo, yo no estoy obligado en justicia a ayudar a un pobre, ayudar a darle una limosna, ¿no? En justicia no estoy obligado,
porque si fuera en justicia, el pobre puede llamar al policía para que me haga pagar. Pero no estoy obligado en justicia, estoy obligado en caridad. Y de eso me va a pedir cuentas Dios. No me va a pedir cuenta la justicia en la tierra, ¿verdad? Ni la policía, ni nada. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre lo que debemos hacer en justicia y lo que debemos hacer en caridad. Pero los deberes en caridad no nos serán pedidos cuentas en esta vida. Nos serán pedidas cuentas en la otra vida. Dios nos dirá, tú te podías ayudar a esta persona y no la ayudaste, no solo de una manera material, ¿verdad? A veces con el buen ejemplo, a veces con una buena palabra, una buena orientación, un buen consejo, es una obra de caridad. Yo no estoy obligado a decirle a fulanito que se porte bien. No estoy obligado en justicia, pero en caridad tal vez sí. A veces no se puede, ciertamente hay personas que si uno les dice algo es peor y en lugar de corregirse se portan más mal. Así que ahí interviene la prudencia, y a veces no se puede ayudarlos. Pero si tenemos un amigo, tenemos un miembro de la familia que necesita tal vez una ayuda moral, es decir, un buen consejo, un buen ejemplo, pues podemos tal vez tener el deber de hacerlo en caridad. Entonces hay que tener el sentido de lo que Dios nos pide. Ciertamente hay cosas que decimos, no, yo no estoy obligado de hacerlo. Ciertamente en justicia no estamos obligados, pero tal vez sí en caridad. No podemos hacer todo el bien del mundo, no podemos remediar todas las miserias de esta tierra, ciertamente, pero hay cosas que sí están a nuestro alcance. A veces si podemos hacer algo por lo menos, entonces tengamos, ciertamente, a veces hay pobres que decimos, este pobre a lo mejor es una persona deshonesta que nada más, que no necesita ayuda, y tal vez esta persona me va a robar, entonces no le doy. Entonces, ¿qué pasa? Y si esa persona en realidad sí lo necesita, ¿qué pasa? Entonces, por eso es bueno a veces dar limosna. Dios los juzgará, y si ellos están mal, pues nosotros damos. Podemos dar un poquito, tal vez, no demasiado, pero algo, porque tal vez esa persona sí lo necesita, no sé, vemos. Y si ella obra mal, pues ella dará cuenta a Dios y no nosotros, ¿verdad? Entonces cada quien, según su manera, sus medios, sus posibilidades. Dios no pide a nadie lo imposible. Dios no pide a nadie algo que está fuera de su alcance, fuera de sus medios, no lo pide. Y también está la pretensión de querer cambiar nuestra religión. Entonces queremos que Dios en nuestra religión se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a Dios. Y esa es otra obra de orgullo que hoy sucede en la iglesia, porque este mundo moderno, que es fruto del liberalismo, de muchos errores anticristianos, se ha fermentado ese orgullo de que el hombre es todo y que el hombre puede hacer lo que quiera, de que el hombre no debe tener libertad para hacer lo que quiera y pensar lo que quiera, lo cual es un error, porque nosotros no tenemos libertad para escoger ni el error, ni el mal, ni la injusticia. No tenemos libertad para eso, porque Dios nos pedirá cuenta. Pero como esa mentalidad moderna se ha difundido hoy en todo el mundo, algunos hombres de iglesia consideraron que debían adaptarse al mundo, en lugar que fuera el mundo que se adaptara a la iglesia, que es lo normal. ¿Quién tiene la verdad? Dios. ¿Y a quién Dios ha confiado su verdad? A la iglesia. Entonces, ¿quién debe aceptar? ¿Quién debe someterse a quién? Pues el mundo debe someterse a la doctrina de la iglesia. No, pero hoy el mundo ya es autosuficiente, la gente cree que ya entiende todo, que juzga de todo, que sabe todo y no necesita de Dios. Entonces algunos hombres de iglesia consideraron que había que asimilarse a este mundo,
para tener contenta a la gente. Entonces vamos a meter las guitarras en la iglesia, vamos a hacer la fiesta en la iglesia, que es un lugar de oración y no de fiesta, y a cambiar la ley de la iglesia para que esté al gusto del mundo moderno, al gusto del hombre moderno, lo cual es seguir la pendiente del mundo en lugar de hacer que el mundo se convierta a la doctrina de Dios. Entonces así han echado a perder la iglesia, han corrompido las palabras de Jesús. Jesús dijo esto, pero lo interpretan de otra manera, de tal manera que realmente no es eso lo que quiso decir. Entonces están distorsionando el Evangelio, ¿verdad? Como hacen los comunistas con la teología de la liberación, hacen eso, deforman el Evangelio. Jesucristo no hablaba de odio, ni de odio entre clases. Los hombres deben amarse aunque sean pobres o sean ricos, y no los que son ricos son forzosamente unos ladrones. Hay gente rica que sí son ricos porque han robado, pero hay ricos que son ricos porque han trabajado, porque han luchado, no es por un robo. Y no todos los pobres son forzosamente buenos. Hay gente que es pobre que es muy mala, y hay gente pobre que es honrada y buena. Entonces hay que simplificar. Jesús no hablaba de esa manera, metiendo la cizaña entre las clases, entre la sociedad, que siempre habrá personas que tengan un poco más que otras porque tal vez Dios las favoreció, o porque heredaron un poco más. No es forzosamente por una injusticia. Entonces esa mentalidad del mundo moderno, que hoy pues también la iglesia moderna ha tomado ese lenguaje de la lucha de clases finalmente, y creando la cizaña entre los miembros de una sociedad, y así han introducido, por quedar bien con el mundo moderno, que vamos a estar todos amigos. Entonces vamos a ir a rezar con los protestantes, los budistas, todos, y vamos a todos a rezar juntos. Hace pocos días el Papa Francisco renovó otra vez esa reunión de Asís, donde todas las religiones rezan juntas. Pero ¿cómo vamos a rezar juntos si no tenemos el mismo Dios? ¿Cómo vamos a rezar? ¿A quién le vamos a rezar juntos? Están rezándole al demonio. Y porque solo hay un Dios que no se mezcla con el mal, Entonces si uno comienza a hacer mezclas, Dios se va. Y entonces en ese espíritu de reconciliarse con el mundo se ha cambiado la misa, se ha cambiado incluso los mandamientos. Ya me dicen en un lugar que a los niños ya no son 10 mandamientos, ya le quitaron 1, le quitaron 2. Es lo que enseña en el catecismo. Pues están mal, o están cambiando los sacramentos. No, la confesión ya no es necesaria, no te confieses, pero sí ve a comulgar. Pues si vas a comulgar en pecado mortal, pues estás haciendo un sacrilegio. Dios es bueno, tú puedes hacerlo. Eso está mal. Entonces tengamos el sentido de la justicia primero hacia Dios, porque toda justicia es una participación de Dios, de la ley de Dios. Yo tengo derecho a algo porque estoy dentro de la voluntad de Dios. Yo respeto la ley de Dios, yo respeto los mandamientos, yo tengo derecho a que a los demás me respeten porque yo hago lo que Dios quiere. Unos papás quieren educar a sus hijos porque Dios lo dispone así, entonces tienen derecho a que la sociedad los respete. Pero si yo salgo de la ley de Dios, ya no tengo derecho al respeto. Toda justicia viene de Dios, como toda verdad viene de Dios. Así que pensemos bien eso y tengamos ese sentido de la verdad, de la justicia en Dios. Y fuera de Dios, nada, no hay nada. Porque antes que Dios creara el universo, no había nada. Entonces, así que si el universo se aleja de Él, vuelve a caer en la nada, en la desgracia. Entonces vamos a pedirle hoy a Nuestra Señora en este mes del Rosario, digamos bien nuestro rosario, pidámosle a la Virgen que nos mantenga siempre fieles
a la verdad de Dios, a la enseñanza de Dios, y no a nuestra opinión, porque a veces nosotros, aunque seamos católicos, tenemos esa mentalidad moderna, un poquito estamos contagiados y queremos saber todo, queremos juzgar todo, y eso no es bueno, ¿no? A veces no podemos entender todo. Tengamos sentido cristiano de la vida y tener cierta humildad, porque incluso cuando uno tiene la verdad puede ensoberbecerse y pensar que uno tiene la verdad, y no es cierto. Uno tiene una parte de la verdad, pero a veces no vemos todo, aunque veamos mucho, pero no vemos todo. Así que tengamos humildad y decir, bueno, sí, esto es así, pero tal vez en esto no estoy seguro y voy a tener tal vez darle un poquito de margen a los demás, y ya Dios me iluminará poco a poco. Vamos a pedirle en esta Santa Misa que Dios nos ilumine y nos dé ese espíritu de justicia, de la verdadera justicia, y espíritu de caridad, pero la verdadera caridad, no la caridad mundana y modernista que hoy se difunde en la Iglesia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.